Buenas tardes a todas y todos por su tiempo, por su interés de estar en estas mesas de debate nacional sobre materia energética. Esta vez nos acompañan una serie de personalidades que presentará el senador Manuel Camacho Solís. Yo solo quiero darles el agradecimiento a ustedes por su tiempo, por su interés, a las personas que nos siguen por el canal del Congreso, decirles que este es tal vez uno de los temas más trascendentes en la historia contemporánea de nuestro país, que debemos estar atentos, actuantes, participantes con las opiniones que la ciudadanía, de acuerdo al 39 de la Constitución, es en una democracia la que determina las decisiones y que entre todos podemos hacer de México una gran nación, no con las medidas regresivas que lamentablemente se plantean en toda la reforma energética, no solamente en materia de hidrocarburos, sino que incluyen prácticamente la tierra, el agua y todos los recursos naturales de nuestro país. Es muy importante este tema, les damos la más cordial bienvenida, un agradecimiento muy especial a las personalidades que nos acompañan en esta mesa y le cedo la palabra al senador Manuel Camacho Solís para que haga la presentación correspondiente. Sí, muchas gracias. En algunos minutos se incorporarán el resto de los compañeros que nos van a acompañar. Se ha complicado un poco la situación por este tema, pero me parece que lo importante es que hagamos la tarea que nos hemos comprometido a hacer y que seguramente va a ser de gran relevancia para el debate que se está llevando a cabo en el Senado y que va a ser decisivo para el futuro de la nación. Me parece que pues tenemos la presencia de 4 ponentes que son distinguidísimos, todos ellos mexicanos, no solo experimentados, sino dignos, con una enorme experiencia profesional, con conocimientos, y que hoy nos van a dar su opinión con la libertad que permite este Senado y con la protección que a ellos les ha dado ser parte de un programa tan importante dentro de la UNAM. Me parece que lo importante es que los escuchemos y conforme vaya avanzando la exposición se irá enriqueciendo el debate con la participación de otros compañeros senadores que irán llegando en los próximos minutos. Si les parece bien, empezaremos por pedirle al embajador Jorge Eduardo Navarrete que nos dé su opinión sobre estas leyes secundarias. No necesita él presentación, es un hombre que tiene toda la experiencia, el conocimiento, tiene la formación internacional, es un gran economista y es un gran patriota. Entonces, por favor, Jorge Eduardo. Gracias. Yo quisiera agradecer a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en particular al senador Manuel Camacho, la invitación a 4 integrantes del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que hemos preparado una serie de documentos analíticos de las iniciativas de legislación reglamentaria del decreto constitucional que reforma artículos de la Constitución en materia energética de 20 de diciembre de 2013, a presentar algunos de los puntos de vista contenidos en estos documentos y a escuchar las reacciones de ustedes que nuestros planteamientos susciten. Sabemos que el tiempo es limitado, el tema es amplio y complejo. A mí me corresponde ofrecer algunos comentarios específicamente en relación a la ley de hidrocarburos, que es, a mi juicio, una de las piezas clave del conjunto de legislación reglamentaria que el Congreso tiene bajo consideración en este momento. Sin embargo, antes de entrar en materia en la ley de hidrocarburos, quisiera
mencionar específicamente dos temas de alcance general. El primero, manifestar ante ustedes mi convicción de que será posible realizar una consulta popular que permita anular el decreto de reforma constitucional de 20 de diciembre. A pesar de los obstáculos que la ley inhibitoria de la consulta popular, a veces denominada ley reglamentaria de la consulta popular, establece en este camino, cuando la consulta es planteada por los ciudadanos mismos, tengo confianza de que podrán cumplirse estos requisitos, de que la consulta podrá llevarse adelante y de que el resultado será el que esperamos. De ser este el caso, quizá recordemos todo este proceso como un ejercicio de futilidad. Ojalá pudiera ser ese el resultado final. En segundo término, quisiera señalar que ciertamente el sector de la energía en México, y en particular el sector de los hidrocarburos, requiere de un nuevo paradigma. Pero los elementos que configuran este nuevo paradigma, a mi juicio, son muy diferentes de los que se plantean tanto en la iniciativa ya aprobada de reforma constitucional como en las diversas iniciativas de legislación reglamentaria. Tengo la impresión de que los elementos clave del nuevo paradigma son, por una parte, corregir el sesgo exportador que se ha impuesto a la industria petrolera en México, y de este modo conseguir el objetivo prístino de que los recursos nacionales de hidrocarburos sean el elemento central del desarrollo del país, de la diversificación de su economía y de la consolidación de su desarrollo industrial. Si hacia estos elementos del nuevo paradigma se orientara la reforma, estaríamos discutiendo instrumentos jurídicos, legales, proyectos de ley, de contenido muy diferente a los que están siendo considerados, fueron considerados en su momento y están siendo considerados ahora en el terreno de la legislación reglamentaria. Mi último punto general se refiere al concepto de rectoría del Estado. Me temo que los instrumentos legislativos que considera en este momento el Congreso no garantizan que pueda el Estado ejercer su rectoría sobre el sector de energía y en especial sobre la industria petrolera, sobre los hidrocarburos. Y no lo garantizan porque el objetivo que se persigue no es consolidar la rectoría del Estado, sino más bien objetivos instrumentales que tienen que ver con el aumento innecesario, por otra parte, de los volúmenes de extracción y producción de crudo, que tienen que ver con la atracción de inversión extranjera en un sector que desde 1934 ha sido exclusivo del Estado mexicano y debería seguirlo siendo.
no se dota a las instituciones del Estado y del gobierno de elementos, de instrumentos para ejercer la rectoría del Estado. En la iniciativa de ley de hidrocarburos, el concepto de rectoría del Estado, en la iniciativa y en el dictamen, porque en el proyecto de dictamen, porque este punto no se modifica, la rectoría del Estado se concibe únicamente en relación al manejo de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Es decir, se le da un campo extremadamente limitado y aún en él se le concibe de manera insuficiente. Ya específicamente en relación a la iniciativa de ley de hidrocarburos, quisiera mencionar de entrada que el gran ausente del actual debate, que ha tenido muchas limitaciones y algunos vicios también, el gran ausente del actual debate es la cuestión de la ronda cero. La ronda cero de la que depende el futuro de Petróleos Mexicanos como empresa petrolera, se le ha manejado como un mero trámite administrativo en el cual el organismo Petróleos Mexicanos solicita los campos en que desea se le asignen para llevar adelante sus actividades de exploración y producción, y la autoridad decide por sí y ante sí cuáles de esos campos van a ser asignados a Pemex y cuáles otros formarán parte del pool genérico de recursos que se pondrán a licitación en el futuro, que algunos desearan fuera ya un futuro muy cercano. La ley de hidrocarburos ofrecía la posibilidad, probablemente a través de artículos transitorios, que últimamente se han vuelto casi tan importantes como el contenido mismo de las leyes, de corregir algunas de estas deficiencias en relación a la ronda cero. En primer término, corregir la deficiencia de la falta de información y de transparencia. En este momento no se tiene conocimiento formal y completo ni de la solicitud presentada por Pemex, ni de la consideración que de ella ha estado haciendo la Secretaría de Energía, asesorada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso podría corregirse de inmediato. Debería tratarse de información pública. Por otro lado, el plazo establecido, que vence ahora en septiembre, es demasiado estrecho para permitir una consideración adecuada y suficiente de la solicitud de Pemex y de otros elementos alrededor de la misma. Nada debería impedir a la autoridad, y en este caso a las autoridades del Estado, incluyendo este Congreso, suplir posibles deficiencias en la solicitud inicial del organismo de Petróleos Mexicanos, asignándole áreas en las que por interés nacional debería seguir actuando o continuar actuando. Lamentablemente no se ha concebido la ronda cero como lo que es, el punto de partida del nuevo modelo que se pretende para el sector petrolero mexicano,
sino como un trámite administrativo previo que probablemente quede resuelto en sus términos antes de contar con el conjunto, con el corpus legal completo de lo que se ha denominado reforma energética. Mencioné ya que el tema de la Rectoría del Estado se trata en el proyecto de ley de hidrocarburos de manera vinculada a las características de los contratos de exploración y de explotación o extracción de hidrocarburos. En relación a las figuras jurídicas de la licencia, los contratos de producción o de utilidad compartida, habría precisiones importantes que añadir en la ley. En primer lugar, hay que distinguir suficientemente las licencias de las concesiones. Algunos diccionarios no especializados las consideran expresiones sinónimas. Sabemos que en la práctica no lo son, pero las características de los contratos de licencia que se establecen en el proyecto de ley no permiten la seguridad de que no puedan, podría utilizarse la palabra migrar, que está tan de moda, hacia ser en la práctica y funcionar en la práctica como concesiones, prohibidas por la Constitución, incluso en su versión reformada, y esto habría que evitarlo a toda costa. Yo no he entendido por qué, si en el proyecto de ley se establece con bastante detalle, incluyendo cuestiones meramente obvias, los puntos que deben cumplir los diversos tipos de contrato. No se llegó a formular los contratos modelo o los modelos de contrato. Es cierto que se va a requerir flexibilidad, pero que hay que poner límites a esa flexibilidad parece indispensable. Y si ya el legislador o quienes hayan elaborado las iniciativas de ley se tomaron el trabajo de enumerar los puntos que deben incluir los contratos, podrían haber dado el paso adicional de formular un contrato modelo. Y lo mismo puede decirse de las condiciones a cumplir en las licitaciones, que se mencionan de manera insuficiente, sobre todo en términos de transparencia, pero que no llegan a establecer un formulario básico de las bases de licitación que no pudieran estar ausentes de ninguna licitación en particular y cuya observancia y cumplimiento debiera, a nuestro juicio, ser obligatorio. Quizá el tema más discutido y con razón en los medios informativos y en la opinión pública en estos días haya sido la cuestión de la preferencia de la actividad petrolera en el uso del suelo. No es un concepto nuevo, desde luego, y todos sabemos que es un concepto que en la etapa anterior a 1938 fue utilizado de manera abusiva por las compañías petroleras que actuaban en el territorio nacional, y que en la etapa del organismo público descentralizado Petróleos Mexicanos, en ocasiones también se abusó de esta preferencia. Pero la forma en que ahora se plantea es a todas luces excesiva, como se ha señalado.
Desde el punto de vista meramente teórico, sería difícil sustanciar que la exploración o explotación petrolera es el uso económico fundamental que puede darse a cualquier espacio territorial en la porción continental o en la plataforma o en el mar patrimonial mexicanos. Probablemente haya muchos otros usos que en algunas regiones tengan mayor importancia que la explotación de los hidrocarburos, y muchos de ellos están conectados, desde luego, con la cuestión de cuidado del equilibrio ecológico. Finalmente, para no extender demasiado, el documento analítico del proyecto de ley de hidrocarburos se ha enviado al Senado de la República, está a disposición de todos ustedes en la página del Programa Universitario del Desarrollo, www.pued.unam.mx, y si tienen interés, ahí podrían ver elementos adicionales que de manera arbitraria y desordenada he tratado de resumir ante ustedes esta mañana. La dirección es www.pued.unam.mx. Agradezco mucho su atención y pido disculpen el desorden de la exposición. Gracias. Gracias, Manuel. Pues le pediríamos a Francisco Javier Alejo que nos pueda dar a conocer su opinión sobre estas reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo senador Manuel Camacho Solís, amigos senadores todos, mi agradecimiento por la muy amable invitación que nos hicieron para exponer nuestros puntos de vista sobre lo que estimamos esencial del inmenso paquete de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética. Me permití traer un escrito a fin de no abusar de su tiempo. Empezaré con unas consideraciones preliminares muy breves y después entraré en la materia del examen de puntos que estimamos críticos en la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos. Alrededor de las crisis de los mercados internacionales de petróleo, diversos países poseedores de yacimientos siguieron la ruta de poner el control de los mismos en manos del Estado. Otros países lo habían hecho mucho antes, notablemente México. En prácticamente todos los casos, se decidió contar con al menos una empresa petrolera nacional fuerte, eficiente y dinámica, que sirviese al interés de cada una de las naciones. Con fines de soberanía energética, de captura de la importante renta económica derivada de la explotación de este estratégico recurso natural y la consiguiente canalización de esa renta al desarrollo económico y social de la nación en cuestión. Algunos países le otorgaron exclusividad a su empresa nacional, como fue el caso de México. Otros decidieron combinarla con empresas privadas nacionales y o internacionales. Pero en todo caso, en la mayor parte de los países estuvo presente la motivación de atender una razón de Estado, el balance del poder,
el balance de poder entre el ámbito de lo privado y de lo estatal, y también el balance entre el ámbito de lo nacional y lo extranjero. En México seguimos en lo fundamental ese camino y durante más de medio siglo logramos los objetivos señalados. Con nuestra empresa petrolera nacional como herramienta fundamental pudimos desarrollarnos con todo y las deficiencias. Contamos con la fortuna de tener importantes yacimientos en tierra, cuyo costo de exploración y extracción era muy bajo y su complejidad técnica estaba a nuestro alcance. Después descubrimos unos enormes yacimientos en la sonda marítima de Campeche, a principios de los años 70, con un campo supergigante que nos ha brindado enormes riquezas, al tiempo que la población se multiplicó y con ella las necesidades de gasto público. Nos acostumbramos a vivir de la renta económica del petróleo y con ello no hemos sabido construir el acuerdo político necesario para una reforma fiscal suficiente para financiar las necesidades de educación, infraestructura básica, salud y seguridad social, mientras en el horizonte se asoma el agotamiento de los yacimientos de hidrocarburos de fácil acceso. En los lustros recientes hemos dilapidado la renta económica del petróleo en una proporción significativa y de paso debilitamos a nuestra empresa petrolera nacional cuando más la necesitamos. Afortunadamente todavía contamos con una considerable riqueza en hidrocarburos, la que sin embargo ya no es de fácil acceso. Necesitamos para ello fortalecer a Pemex y asociarnos con otros para hacer posible explotar la nueva riqueza sin perder de vista los objetivos nacionales ni el control soberano de la industria de los hidrocarburos. Se creó una mayoría parlamentaria que reformó la Constitución de la República en materia energética, para bien o para mal. Se crearon opciones para ampliar las herramientas a nuestra disposición. De la legislación reglamentaria depende que el cambio sea virtuoso. Grave responsabilidad pesa entonces sobre los hombros de la presente legislatura y también, por supuesto, sobre los de todos los ciudadanos conscientes. Ningún país que se haya encontrado en una tesitura similar a la nuestra ha logrado avanzar debilitando a su empresa petrolera nacional. Fortalezcamos la nuestra. Como miembro del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y en tanto exsecretario del Patrimonio Nacional, procedo a presentar brevemente nuestros comentarios y sugerencias acerca de la iniciativa de Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Aquí me centraré la atención en los puntos considerados fundamentales y por aquí hay un texto que dejaremos a su disposición con nuestro análisis completo. 1. La iniciativa de ley aborda 3 cuestiones interrelacionadas. Primero, define y especifica el régimen fiscal aplicable a las asignaciones y contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, distinguiendo los derechos a cargo de los asignatarios, las llamadas empresas productivas del Estado, o sea, Pemex y otras, y las contraprestaciones a cargo de contratistas, así como los impuestos a que ambos estarán sujetos. Segundo, disposiciones sobre administración y supervisión de los contratos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tercero, las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto a los recursos ya mencionados y señalados en el artículo 1. Segundo, preocupa en primer término la concurrencia de distintos órganos públicos,
la Secretaría de Hacienda, la de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo y la Comisión Reguladora de Energía, al fragmentarse y distribuirse facultades y atribuciones de aspectos técnicos, operativos y financieros de los contratos y asignaciones. En el caso de los ingresos públicos, unos se destinarán al Fondo del Petróleo y otros a la Tesorería de la Federación. Esto significaría, se podría justificar, esto último, esos dos destinos de los recursos provenientes de los hidrocarburos, solo que sea la única forma de garantizar que los productos de los derechos de las asignaciones y las contraprestaciones de los contratos se destinen exclusivamente a fines del desarrollo nacional. Preocupa también que sin participación del Congreso se decidan caso por caso las contraprestaciones aplicables a los contratos, bajo el solo arbitrio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin definición clara de umbrales de aceptabilidad. De ahí adquiere importancia crítica la variable de adjudicación y que quede incluida en los términos públicos de la licitación. 4. La rigidez con la que se define el régimen de derechos aplicable a las empresas productivas del Estado pone en evidencia la centralidad otorgada al logro de la estabilidad del balance fiscal del país. Tal parece que en realidad es el único objetivo que se persigue, la estabilidad del balance fiscal del país en el mediano y largo plazo. Esto contrasta con la casuística administrativa aplicable a los contratos y resulta discriminatorio para Pemex, en tanto hace caso omiso de las condiciones del mercado, en el caso de los derechos aplicables a las empresas productivas del Estado. La única justificación que se esgrime es la necesidad de obtener cada año el 4.7% del PIB hasta el 2018. Por ello es que en el nombre del Fondo Mexicano de Petróleo se menciona en primer término la estabilidad y solo en segundo el desarrollo. O sea, nuevamente Pemex como nodriza del fisco. 5. En el artículo 40 se plantea el derecho ordinario sobre hidrocarburos equivalente al 71,5% de la diferencia entre el valor del petróleo, valor contractual del petróleo y el gas natural extraídos en el año, y las deducciones autorizadas. Estas se limitan exclusivamente a los gastos aplicables directamente a la exploración y explotación y se topan en un máximo de $6.50 por barril equivalente extraído. $6.50 como máximo, como tope de deducciones para la aplicación de ese 71,5%. ¿Qué es el derecho ordinario sobre hidrocarburos aplicable a las asignaciones? Se aplican otros 4 derechos: el extraordinario sobre exportación, que es el 13.1% sobre el excedente del precio presupuestal y el real de exportación, y el destinado a la estabilización, que se establece en el artículo 46, el derecho para investigación científica y tecnológica para energía, 0.65%, el de fiscalización petrolera, 0.003% del valor de lo extraído, y el de fiscalización de 0.03%. Y finalmente uno adicional por 50 centavos de dólar por millar de pies cúbicos de gas natural no asociado. Se excluye por completo la deducibilidad del pago de intereses de cualquier tipo a cargo del asignatario. Esto es verdaderamente incomprensible, ¿verdad? Sobre todo pensando que en la historia de los últimos 25 años el fisco ha
empujado, orillado u obligado a Petróleos Mexicanos a sobreendeudarse. Los gastos de venta y los pagos de pensiones con cargos a la reserva laboral, los excedentes de esta se reducirán de las deducciones permitidas. Se fijan los pagos provisionales mensuales y los saldos a favor se compensan hasta el final del ejercicio, o sea, la inflación a cargo del obligado. Quedan en evidencia el propósito fundamentalmente recaudatorio de todo este edificio. Sexto, en el artículo 55 se establece un régimen de derecho más moderado para los campos, más moderado para los campos profundos, campos complejos, profundos y marginales, como son los casos de Chicontepec y Aguas Profundas. Séptimo, un ejemplo numérico realizado por los aquí presentes, de conformidad con lo dispuesto en la iniciativa de ley, arroja un total de los 6 derechos aplicables en el régimen normal a las asignaciones de 68.13% del valor neto de la producción anual de hidrocarburos, que es una tasa gigantesca. Obviamente se aclara que esto ya no es tan grave como lo que está ocurriendo todavía al día de hoy. Son algunos puntos porcentuales menores, pero eso no quiere decir que esto no sea verdaderamente ruinoso para cualquier empresa productiva. Además de las obligaciones del pago excesivo de derechos, se le impone a los asignatarios una enorme carga administrativa. Según el título tercero, el artículo 47, el 58 y del 60 al 62, en particular, que no se justifica, excepto como resultado de un propósito de ejercer un control minucioso de las operaciones de Pemex a distancia de la Secretaría de Hacienda. Microadministración a distancia. Habráse visto. A cuenta de los pagos provisionales, el asignatario efectuará pagos diarios, semanales y mensuales, independientemente de cuál sea su flujo de caja. 8. Finalmente, a partir del año 2015, Pemex y sus filiales deberán pagar impuesto a la renta y entregar a la Secretaría de Hacienda, a partir del 2006, el dividendo que ésta arbitrariamente le determine desde finales del 2015. Y se habla, por supuesto, de autonomía de gestión. Bueno. 9. Régimen fiscal de los contratos. Para dictaminar las contraprestaciones a favor del Estado a que estarán obligados los contratistas, la iniciativa rescata las 4 figuras contractuales establecidas en los transitorios de la reforma constitucional, a saber, contratos de licencia, de utilidad compartida, de producción compartida y de servicios. Una seria deficiencia es que en ninguna parte, ni en modo alguno, ni en la exposición de motivos, ni en el articulado, se define el contrato de licencia, lo cual es verdaderamente absurdo desde el punto de vista incluso de técnica legislativa, lo cual conduce a pensar que en realidad se trata de una forma disfrazada de introducir las concesiones expresamente prohibidas en la Constitución conforme a su texto nuevo ya vigente. Por la extensión con que el caso se trata en el artículo 6 de la iniciativa, parecería que será la forma preferida de contratación. 10. Las contraprestaciones a favor del Estado son bono a la firma, cuota contractual para exploración, regalías, tasa de utilidad operativa o tasa de valor contractual. Aquí se establece una clara asimetría con el régimen de asignaciones en la forma de determinar el valor neto sobre el cual se imponen los gravámenes o exacciones. Los bonos a la firma se establecen en niveles moderados, así se dice, deliberadamente, y las regalías varían alrededor del 5%, si bien se habla de ajustes al alza.
en casos de rentabilidad extraordinaria. En general resulta preocupante que se deja la sensación de que se prevén negociaciones de los términos de los contratos posteriores a las licitaciones, lo cual es particularmente preocupante. 11. Preocupa también que, conforme a lo establecido explícitamente en el articulado y lo declarado en la exposición de motivos, se pretende que las contraprestaciones iniciales sean intencionalmente modestas, así se dice, entre 4 y 5% del valor de lo extraído, del orden de 1/6 de la práctica internacional y entre 1/7 y 1/10 de lo aplicable a las asignaciones. Con ello, además de posponer el ingreso de recursos al Fondo Mexicano del Petróleo, el Estado mexicano estaría compartiendo, esto es absolutamente fundamental, estaría compartiendo una proporción excesiva del riesgo exploratorio y de explotación con las compañías internacionales. O sea, precisamente lo contrario de lo que se pretendía evitar con la reforma. Si bien es cierto que se requiere flexibilidad pragmática para operar en mercados abiertos, con muchos actores, es indispensable hacerlo con base en algunos parámetros básicos de referencia, de modo que los procesos de licitación y adjudicación de contratos resulten menos casuísticos y ofrezcan mayor certidumbre. 13, para terminar, la intervención de los factores de mercado se verá reflejada en la puja de los interesados por superar los valores paramétricos adoptados. La firmeza de las autoridades del Estado mexicano quedará de manifiesto, primero, al rechazar aspirantes por no cumplir con los requisitos, y segundo, al declarar desiertos los concursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora le pediríamos al maestro Ramón Carlos Torres que nos pueda dar a conocer su opinión sobre estas leyes. Sí, te lo paso. Muchas gracias. Bueno, en primer término, permítame comenzar con una nota personal. La satisfacción que da estar en este espacio del Estado para tratar estos temas y con estos señores legisladores que realmente han dado una batalla digna de ser incluida en las mejores páginas de nuestra historia. Me refiero a los legisladores aquí presentes. Yo voy a hablar sobre la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de los Hidrocarburos, cuya creación está considerada dentro de las iniciativas de la legislación secundaria sobre la reforma energética. Como todos sabemos, el transitorio 19 del decreto de la aprobación de la presidencial del 20 de diciembre de 2013 establece que el Congreso deberá realizar la adecuación del marco jurídico para crear un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat con autonomía técnica y de gestión y con las atribuciones de regular y supervisar las actividades del sector hidrocarburos en seguridad industrial y operativa y protección del medio ambiente. La afirmación, es decir, el mandato, dice mucho, dice poco, pero también dice mucho. Pero lo que no dice aquí, y yo creo que es el principal comentario que yo me voy a permitir hacer a lo largo de esta exposición, es que se modifique la legislación ambiental. Si una cosa es crear un órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, con atribuciones de regular y supervisar las actividades del sector, y otra cosa es modificar la legislación ambiental sin hacerlo además de frente con todas las consecuencias que implica esa modificación. Ese va a ser quizás el principal comentario sobre el que yo me voy a permitir insistir a lo largo de esta presentación. No porque el decreto no pueda tener otros elementos positivos y la iniciativa pueda tener otros elementos positivos y negativos, pero yo creo que esta parte debería ser materia de seria preocupación y revisión. La iniciativa consta de 3 partes: una exposición de motivos, el contenido de la ley, en fin,
Sin embargo, en la exposición de motivos, hay 3 comentarios que yo quisiera concentrarme en ellos, porque hay una intencionalidad en estos comentarios para apuntar a lo que es la creación de este organismo. Esta intencionalidad está en manejar información en materia ambiental a medias, en distorsionar algunos elementos de la legislación ambiental vigente y en omitir otros más. El primero con el que comenzaría es el comentario, primero que comenzaría es con lo que plantea como un nuevo paradigma en el aprovechamiento de los recursos naturales. Se afirma en la exposición de motivos de la iniciativa que la reforma constitucional en materia de energía representa un cambio de paradigma en el aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta el país, a fin de que el sector privado pueda ahora, subrayo, porque lo subraya el texto, ahora participar en dicho aprovechamiento. Esta afirmación conlleva un supuesto de que el sector privado no ha obtenido provecho de los beneficios de explotar los hidrocarburos y de que con la reforma la situación puede ser diferente. Pero esta aseveración contradice la realidad y la historia del aprovechamiento de los hidrocarburos en el país, por lo menos desde la creación de Pemex. Es fácil demostrar por evidente que el sector privado se ha beneficiado de dicho aprovechamiento al suministrar a Pemex bienes y servicios en magnitudes y variedades significativas, lo mismo que al adquirir combustibles y materias primas en condiciones ventajosas, al comercializar derivados de los hidrocarburos, al ejecutar proyectos de inversión llave en mano para su explotación e industrialización y al utilizar la infraestructura y las facilidades otorgadas por un gasto público que está financiado en gran medida con ingresos fiscales generados en la explotación de los hidrocarburos. Pero esta afirmación de que no ha sido beneficiado el sector privado, se orienta hacia el hecho de que la reforma energética pareciera que va a permitirnos diseñar el propósito de ampliar este aprovechamiento y que la materia ambiental requiere ser readecuada, reacondicionada para facilitar este aprovechamiento para el sector privado. Por eso no se puede pasar por alto o minimizar la importancia que han tenido para dicho sector los hidrocarburos de la nación. La legislación ambiental vigente no ha impedido el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, ni el beneficio que de ella deriva el sector privado. Por el contrario, ha intentado precisar y conciliar los términos en que debe llevarse a cabo dicha actividad en congruencia con los objetivos de la política ambiental. Se trata de un proceso en donde ciertamente no siempre ha sido exitoso y en el que además surgen nuevos desafíos ambientales que reclaman el perfeccionamiento de los instrumentos legales vigentes, por citar solamente algunos ejemplos, los recursos de lutitas o la explotación en aguas profundas. Lo importante es que este país, con todas las dificultades, ha logrado diseñar una base jurídica e institucional en materia ecológica para hacer frente a este desafío y a los que ha tratado de resolver a lo largo de su historia reciente. El segundo comentario entre la exposición de motivos que apunta al comentario que voy a hacer al final, es el retroceso que significa en la política ambiental. En la iniciativa se destaca que la regulación ambiental ha funcionado hasta hoy con características muy particulares que responden a las necesidades específicas del sector de hidrocarburos. Casi se insinúa a las necesidades de Pemex. Se arguye al respecto que la Semarnat ha emitido diversa normativa en el sector de hidrocarburos y solo menciona 3 normas oficiales mexicanas, 3, como la normativa para la protección al medio ambiente. Estas normas, son 3 normas, son muy puntuales, se refieren a la perforación de pozos petroleros marinos, al manejo de agua congénita y a la inyección de recortes de perforación. Y se mencionan 2 guías formuladas por la dependencia por Semarnat, la primera para el uso de dispersantes en caso de derrames y la segunda una metodología para calcular el beneficio ambiental neto. De ahí se infiere que la reforma representa un parteaguas que requiere revalorar el arreglo institucional vigente. La agencia, pues, se crea, según se afirma, para regular las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos en materia de protección al ambiente, además de la seguridad industrial y operativa. Por añadidura, en el documento se establece que la regulación ambiental tiene como objetivo que las empresas petroleras evalúen, prevengan y mitiguen los riesgos de una afectación al medio ambiente de manera preventiva. La cacofonía está en el texto, no es mía. Por cierto, el artículo 3 de la iniciativa del proyecto de ley omite la definición de protección ambiental. Se habla de seguridad industrial, se habla de seguridad operativa, pero no se refiere a la protección ambiental. En la enmienda esta que se pretende hacer, que salió en el texto del día de ayer, de antier,
se hace mención a que debe referirse a los conceptos incluidos en la LEGEPA. Por fin se acuerdan, ¿verdad?, de que la LEGEPA es una legislación ambiental, pero de todas maneras no define la protección ambiental cuando es uno de los objetivos de la agencia. A pesar de incluir así, y en cambio sí define la seguridad industrial y la operativa, que aunada a la primera es el objeto de la agencia. La apreciación que se formula en el documento sobre la regulación ambiental aplicable en México al sector de hidrocarburos dista de corresponder a la realidad, es decir, no se define como tal, pero sí permanentemente aparece el concepto, pero apunta el concepto a un retroceso notable en la concepción de la política ambiental nacional e internacional y de los nuevos desafíos que en el mundo se debaten para conciliar la explotación de los hidrocarburos con el equilibrio ecológico. Por ello, conviene tener en mente al respecto que la primera ley ambiental de nuestro país data de 1971 y en ella la atención se circunscribía precisamente a la prevención y control de la contaminación ambiental. En 82 se sustituyó por otra ley que avanzó hacia un esquema más amplio de protección del medio ambiente, quizás similar al que está manejando ahora en esta iniciativa, y desde 1988, hace un cuarto de siglo, rige la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que superó la estrechez del criterio de protección al medio ambiente y evolucionó a un concepto más universal y actual de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Incluso en su nombre está el término. Restringir la regulación ambiental del sector de hidrocarburos a la protección y dentro de este concepto a la prevención y evaluación de riesgos, como se pretende en la exposición de motivos de la iniciativa, significa pues un retroceso de 25 años en la política ambiental de México, que lo colocaría a la saga de casi todos los países y muy retrasado respecto al tratamiento internacional de avanzada sobre la incidencia del sector de hidrocarburos en el medio ambiente. La legislación ambiental vigente aplica a la jurisdicción donde se ejerce la soberanía nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y no establecen trato diferenciado de empresas privadas o del Estado. Por ello, al menos por esta razón, no se sostiene la necesidad, que se menciona en el texto, de modificar para un sector la regulación ambiental. En ningún momento la regulación ambiental está hecha ni para Pemex ni para CFE, ni se mencionan en los instrumentos ambientales el concepto de que sean empresas del Estado. Se les menciona como particulares y así se menciona en toda la legislación ambiental y así se maneja a las empresas del Estado, a las empresas privadas, nacionales e internacionales por igual. De manera que no hay razón para argumentar que ahora como cambió y va a haber una participación de los particulares en actividades antes reservadas al Estado, esto justifica que habría que cambiar la legislación. Ese argumento por lo menos contradice a la razón. Los instrumentos que contempla la ley ambiental vigente son muchos y convergentes, se organizan en 8 secciones de la LEGEPA: la planeación ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio, instrumentos económicos, regulación de asentamientos humanos, evaluación del impacto ambiental, normas oficiales mexicanas, autorregulación y auditorías ambientales de investigación y educación ecológica. Las normas oficiales mexicanas constituyen uno de esos instrumentos, pero además tienen una peculiaridad jurídica, que se limitan a establecer características o especificaciones de productos o procesos para facilitar el cumplimiento de las leyes. Así lo define la Ley de Normatividad. Por eso, no son regulaciones en sí mismas como se maneja aquí o como se entiende para los que formularon estas iniciativas y que pretenden modificar pues el diseño institucional con el que fueron elaboradas. Está pues una concepción equivocada de lo que es un instrumento de política ambiental y en particular las normas oficiales mexicanas. Tal función se ejerce a partir de otros instrumentos, los de regulación, que ni siquiera son mencionados en el análisis que se formula sobre la situación actual del sector. Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental que aplican a los hidrocarburos cubren especificaciones sobre múltiples aspectos ambientales que tienen que ver con descarga y uso de agua, con medición de contaminantes, con emisiones de fuentes fijas y móviles, con impacto ambiental, residuos, suelos y otros temas afines, y no nada más las 3 que se cree en el texto que se afirma que es la normativa de este país. Este país es mucho más que eso. La observancia de estas normas da certeza a la aplicación de la legislación ambiental. Por ello, a partir de la mención de únicamente estas 3 normas, no se sostiene la afirmación de que se requiere un nuevo arreglo institucional. Las guías que mencionan, ni siquiera son de observancia obligatoria, son apenas una inducción de esfuerzos de alcance promocional para que los particulares cumplan más fácilmente la normatividad ambiental. No tiene fuerza jurídica alguna. Los riesgos ambientales son inherentes al sector de hidrocarburos.
la experiencia nacional y foránea indica que la probabilidad de que ocurran y sean mayúsculas es significativamente alta. Por ello, en la legislación aplicable, el tema de riesgo no debe tratarse aislado del de equilibrio ecológico, que es quizás el principal carencia en esa iniciativa. La tercera observación tiene que ver con la lectura de las experiencias internacionales. Se advierte un sesgo en la selección de ejemplos internacionales de reglamentación ambiental en materia de hidrocarburos. El caso ya realmente extremo es el de los Estados Unidos, porque ni siquiera se menciona el significado institucional, vamos, ni la palabra, el significado institucional y regulatorio de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Se mencionan 2 órganos para casos específicos marinos, pero ni siquiera se toma en cuenta que los Estados Unidos tienen una legislación muy rica, adaptada a otras circunstancias, con otro esquema jurídico distinto al nuestro, pero contrario a lo que algunos legisladores han dicho, ¿verdad?, no los aquí presentes por supuesto, es de carácter federal y no local. La lectura de lo internacional se distorsiona con la finalidad de fortalecer la tesis de que la regulación ambiental del sector hidrocarburos debe manejarse por separado de la legislación ambiental genérica, competencia de la Semarnat. Queda de manifiesto, pues, la pretensión de hacer del nuevo órgano desconcentrado autónomo, la agencia, una institución que supla las funciones de la Semarnat. La agencia podría desconcentrarse para cumplir una función específica, pero no para eliminar las atribuciones que le da la legislación ambiental a la cabeza del sector de legislación ambiental. Otra cosa es que se modifique la legislación ambiental, y aquí viene una cosa que también llama la atención. Está anunciado en la Constitución que para diciembre habrá una iniciativa, o que el Congreso tendrá que decidir una iniciativa sobre legislación ambiental. Entonces, primero se crea el órgano burocrático y luego vendrá la legislación ambiental. Habrá que darles chamba, pues. Lo segundo a lo que quiero referirme es a sugerencias específicas de modificación al texto del proyecto de ley. Es decir, más que apuntar muchas observaciones, creemos que hay 3 que por lo menos es fácil, si se toma conciencia de lo que se tiene entre manos, es fácil enderezar de esta iniciativa. Y para eso simplemente habría que hacer una alusión a algo que es obvio, pero que a veces se olvida. Una de las herencias del siglo pasado a las generaciones actuales y futuras es la alteración del equilibrio ecológico y el daño al medio ambiente a escala global, regional y local. Se puede o no estar de acuerdo en lo exagerado o no de esta tesis, pero lo que no cabe duda es que hay un motivo de preocupación en lo ambiental. La incidencia del sector de hidrocarburos en esos procesos ha sido y es manifiesta. Por fortuna, la conciencia de la interrelación entre hidrocarburos y medio ambiente ha avanzado y se ha afirmado en todo el orbe, aunque a veces manifieste rezagos y respuestas tardías. Así lo ponen de manifiesto la renovación de políticas, estrategias y legislaciones nacionales en materia ambiental durante las últimas décadas del siglo precedente y en casi todos los países, México incluido, y también los esfuerzos internacionales y de cooperación en los que ha participado activamente. No obstante, la creación de la agencia en los términos planteados significa un grave retroceso conceptual, instrumental y de perspectiva nacional e internacional en la forma de establecer la responsabilidad del Estado para regular el impacto ambiental del sector de hidrocarburos. Es factible corregir el extravío en que se incurre con el proyecto de ley, pues los espacios de corrección son fácilmente identificables. Se requiere, sin embargo, aceptar y comprender la necesaria conciliación de los objetivos de desarrollo de la industria de hidrocarburos con la regulación del impacto ambiental que origina dicho desarrollo. Se abordan, pues, enseguida 3 sugerencias específicas orientadas a propiciar el desarrollo del sector hidrocarburos, sin incurrir en un retroceso histórico de la legislación ambiental, sin debilitar la aplicación de los instrumentos que contempla dicha legislación y a través de la incorporación de la evaluación de externalidades como un instrumento operacional de mercado que incorpora afortunadamente este texto de iniciativa y que es idóneo para regular el impacto ambiental de las actividades productivas. Entonces me refiero a estas 3, el contenido y alcance de la protección ambiental. El propósito de la agencia, como lo establece la Constitución y se reitera en el artículo 1 del proyecto de ley, es regular y supervisar la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al ambiente de las actividades del sector hidrocarburos. El artículo 3 define lo que debe entenderse por seguridad industrial y seguridad operativa, pero decía yo, omite cualquier definición de protección.
con la enmienda que se está haciendo ahora, se hace referencia, una especie de saludo a la bandera, a la legislación de la LEGEPA. Por supuesto es bienvenida pero habría que ser más preciso y por lo menos definir lo que es materia de la agencia. Sin embargo, al referirse a la seguridad industrial, ahí se destaca que el propósito es reducir, evaluar, prevenir, controlar los riesgos de la industria de los hidrocarburos a través de un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas, etcétera, etcétera. El descuido en que se incurre respecto al concepto de protección ambiental no es trivial. Precisar el propósito de lo que la agencia debe regular en materia ambiental es trascendente y en modo alguno se justifica dejar de lado el avance nacional y mundial que se ha logrado en las últimas décadas a legislar sobre las actividades del sector de hidrocarburos. La ley ambiental, la LEGEPA, ofrece suficientes elementos para que la definición y propósito de la agencia no transgredan su contenido respecto a la protección ambiental y se retorne con ello a concepciones arcaicas de la relación entre la actividad de hidrocarburos y el entorno ambiental. Baste recordar que el artículo 3 de la LEGEPA, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, al Ambiente, establece que por protección, es una línea, debe entenderse el conjunto de disposiciones y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. Ese concepto que se dice tan rápido y tan sencillo está distorsionado en el esquema que está planteando para la agencia. Por ello, y aquí viene la sugerencia, se sugiere modificar el artículo 3 del proyecto de ley de la agencia a fin de adicionar el concepto vigente de protección ambiental que establece la LEGEPA. Con eso además se ganaría certeza jurídica, porque no habría para un inversionista duda alguna de si está entrando a dos países o a uno solo, si debe ser uno solo. El otro aspecto, la otra sugerencia es entender y modificar la parte pertinente, que desconcentrar no es equivalente a suplantar. Como se ha dicho, la Constitución ordena al Congreso de la Unión adecuar el marco jurídico a fin de crear este órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión, y con atribuciones de regulación y supervisión. Los primeros 4 artículos de la iniciativa de ley confirman la naturaleza de objeto de dicho órgano y precisan que lo previsto en la propia ley se aplicarán en forma supletoria a las disposiciones jurídicas de la Ley de Hidrocarburos, la da por un hecho de que ya ha sido aprobada cuando está en trámite legislativo, las leyes generales del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la ley para la prevención y gestión integral de los residuos y de desarrollo forestal sustentable, así como la ley de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados y la ley federal de procedimientos administrativos. Omite en este artículo referencia alguna a la ley de aguas nacionales y omite también a la de vida silvestre. Esta última revisión ya incorporó la de vida silvestre, pero no incorpora la ley de aguas nacionales. Es decir, que no pueden estar ausentes de un conjunto de ordenamiento supletorio a la legislación. Es decir, quizás asusta, porque se asusta, el de tener que abordar los problemas ambientales de los desarrollos en lutitas. Pero bueno, si el país le va a entrar a lutitas, tenemos que evaluar y ver cómo se maneja esto para no afectar el medio ambiente, o cómo debe manejarse. No se trata de excluirlas, no se trata de negarlas. Lo que no puede ser es hacer un juego de que, negando que existe la ley de aguas nacionales, ver si pasa desapercibido, ¿verdad?, que con eso se va a permitir evaluar de otra manera un proyecto de lutitas. En fin, esto digamos, es un atentado a la razón, pues. Por otra parte, en el artículo 5 se enumeran las atribuciones de la agencia, y aquí viene una cosa fundamental. Dentro de las mismas se incluye en la fracción 18, y lo cito, expedir las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental a que se refiere el artículo 7 de esta ley. Cierro la mención del textual y digo que este artículo, a su vez, el 7, alude a los actos administrativos que actualmente son atribuciones de la Semarnat y de las instituciones que están sectorializadas en esta Secretaría. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la agencia va a tomar la atribución de expedir las licencias, las autorizaciones, los permisos y los registros. Por supuesto que uno dice, bueno, aquí no hay atribuciones a la Semarnat, aquí se está recortando con la tijera la legislación ambiental en materia de hidrocarburos para colocarla en otro lado, lo cual puede ser grave, pero más grave todavía es que se pretende hacer algo insólito, que es recortar el medio ambiente
como si hubiera un pedazo de medio ambiente que tuviera que ver con los hidrocarburos, otro con la minería, otro con la ecología. Cuando el medio ambiente es otra cosa, cuando las descargas al medio ambiente no son una sumatoria, no es una yuxtaposición, es un complejo que ha merecido incluso desarrollos de premios Nobel. Es decir, entenderle a eso es algo que la humanidad está en proceso de entender y de manejar. Insisto, no se trata de negarlo, pero lo que no puede ser es un esquema simplista en donde por la puerta de atrás, modificando con la fracción 18 del artículo 5, se mete el tijeratazo y se crea, ¿verdad?, que la tijera es sublime, ¿verdad?, y que puede extenderse al manejo del medio ambiente. Esto es, mediante el recurso de otorgar facultades a la agencia, se vulnera la responsabilidad y la fuerza instrumental que asigna la legislación a las instituciones establecidas en el país para atender el medio ambiente, incluido el impacto del sector de hidrocarburos. Se actúa como los impactos ambientales de dicho sector pudiesen disgregarse o atenderse por separado de las demás actividades, o como si el medio ambiente no fuese unitario o el equilibrio ecológico pudiera fragmentarse. Por supuesto que en materia jurídica, yo no me quiero imaginar a los hoteleros, o a los mineros, o a quien quiera hacer un berrinche frente a este gobierno, en poner amparos, porque yo supongo que esto de poner a través de una atribución de un órgano burocrático desconcentrado, por más que tenga autonomía técnica, violar o alterar el concepto de ley. La sugerencia consiste en precisar en el artículo 5, fracción 18, como atribución de la agencia, la de gestionar ante las autoridades competentes, coordinar, o el verbo que se le quiera buscar, las autorizaciones en materia de permisos, registros, en materia ambiental, y sería una función interesantísima, porque en realidad uno de los problemas que tiene la legislación ambiental es que tiene que atenderse muchos instrumentos que tienen que perfeccionarse, y es un problema para el particular el de poder manejar todo eso a la vez. Entonces, la agencia puede ejercer una función positiva en ello, pero habrá que buscar el verbo adecuado. Uno de ellos puede ser gestionar, otro puede ser coordinar, y con eso quedaría por lo menos este espacio de violación de una norma o de una actitud de anomia, para no llamarla jurídica, una anomia, ¿verdad?, quedaría superada. El tercer comentario, y con esto termino, es regular mediante la evaluación de externalidades. El artículo 3 define las externalidades como impactos positivos o negativos que genera la provisión de un bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona o al medio ambiente. La fracción 22 del artículo 5 establece como atribuciones de la agencia realizar estudios de valoración económica de las externalidades ambientales y riesgos asociados a las instalaciones, actividades y operaciones del sector. Pero esta atribución, establecida en estos términos así definidos, no se vuelve a mencionar jamás en el texto del proyecto de ley. Es decir, pareciera que entre los que propusieron esto había alguna gente que tenía alguna idea de hacia dónde va la legislación ambiental y metió un elemento muy positivo, pero después ya no supieron, bueno, no sé si lo entendieron, no supieron qué hacer con eso. Yo creo que eso es muy rescatable. En la enmienda esta que se está haciendo se adiciona algo más en materia de estudios, pero la agencia no es para hacer estudios, pues. Esos estudios tienen que tener un instrumento de política económica aplicado. Por eso, la metodología de evaluación de externalidades ambientales provee elementos de juicio integrales, sistemáticos, transparentes, sistémicos, precisos, para cuantificar los impactos ambientales de actividades complejas de gran dimensión, como el del sector de hidrocarburos, con la ventaja además de que pueden entregar resultados precisos para la prevención, reducción y mitigación de tales impactos. Una legislación ambiental de vanguardia es la que permite la convergencia de los instrumentos tradicionales de política ambiental hacia un sistema orgánico de evaluación de externalidades y el ulterior diseño de mecanismos de mercado para la regulación ambiental. Ese es el gran mérito de la evaluación de externalidades, que permite establecer un puente con quienes quieren resolver todo con mecanismos de mercado, pero es un puente amable, un puente de negociación, en donde hay que transparentar el manejo de los instrumentos ambientales, pero hay que transparentar también los instrumentos de mercado. Entonces yo creo que sería, y está allí, esto no es propuesta de nadie, es propuesta de los que están ahí, pero no lo desarrollan. Por ello se sugiere aprovechar la definición de externalidades y las atribuciones de la agencia incluidas en el proyecto de ley para proponer como objetivo de la misma, de la agencia, el diseño de metodologías de evaluación técnica y económica de esas externalidades y de instrumentar
y de instrumentos modernos de mercado que permitan regular la protección ambiental frente a las actividades productivas, en este caso el sector de hidrocarburos, mediante procedimientos objetivos. Estas son pues las tres sugerencias, están los documentos que vamos a entregar para que... Muchas gracias. Sí, que fue el que se incorporó. Sí. Con una ventanilla única. Sí, como se puede apreciar en cada una de las tres intervenciones, de aquí saldrán elementos de gran utilidad para el debate intensísimo que va a haber en esta Cámara de Senadores. De veras, muchas gracias por su enorme esfuerzo y la claridad con la que están presentando estos puntos. Ahora le pediremos al licenciado Manuel Aguilera que nos pueda dar a conocer su opinión. Muchísimas gracias. Considero un altísimo honor el tener la oportunidad de exponer mis puntos de vista ante este órgano deliberativo fundamental en el destino de la República. Voy a tratar puntualmente un instrumento, una iniciativa de ley que está a la consideración del Senado de la República, la Ley de Petróleos Mexicanos. En estas notas se documenta la administración petrolera del Estado no ha sido una fatalidad, toda vez que más del 85% del petróleo extraído en el mundo actualmente corresponde a reservas petroleras propiedad de empresas estatales. Y segundo, en la presentación de la iniciativa de ley no se prueba que el carácter de organismo del Estado, encargado en exclusividad de las tareas básicas relacionadas con la empresa petrolera, con la actividad petrolera, haya sido el causante de los declinantes niveles de extracción ni de la parálisis en materia de refinación. Sería, además de mentiroso, sería insostenible la aseveración, porque con tal carácter Pemex llegó a ser con mucho la empresa más importante del país. Tercero, el origen fundamental de la problemática de Pemex deriva en que en lustros recientes fue convertido en un simple recinto fiscal y abandonó su órgano de promotor del desarrollo del país. Al modificar las bases de su organización, el proyecto de ley que está a la consideración de este órgano no destierra esa concepción, antes bien la profundiza, como lo demostraré más adelante. El proyecto de ley plantea una nueva figura que se llama Empresa Productiva del Estado. Se trata de una sociedad mercantil con fines de lucro y con propiedad total del Estado mexicano. En el proyecto de ley persiste la configuración administrativa de Pemex adoptada hace 2 décadas, en 1963, con el propósito de enfrentar las crecientes dificultades para el control interno de una organización gigantesca. Se tomó la decisión de desmembrar la organización de Pemex mediante la creación de un corporativo y 4 organismos subsidiarios, a saber, exploración y producción, refinación, gas y petroquímica básica y Pemex Petroquímica. Es improbable que la nueva estructura planteada en la iniciativa de ley resuelva los problemas de control interno de una empresa de esta magnitud y que maneja este gigantesco volumen de activos. Ahora la iniciativa reproduce el esquema organizativo. Es el mismo el que alguien aquí presente me dijo que lo había inventado, traído y vendido a Pemex por McKinsey. Este esquema organizativo consolida sus aberraciones. Las empresas productivas subsidiarias, también con un carácter de empresas productivas del Estado,
pero que no funcionarán con la verdadera autonomía de gestión propia de las subsidiarias, sino seguirán estando guiados por las decisiones del corporativo. Esta relación entre matriz y subsidiarias entraña una gran complejidad. Esta relación entre matriz y subsidiarias, insisto, entraña una gran complejidad y también una gran confusión, sobre todo en los llamados precios de transferencia entre las distintas subsidiarias, con enormes repercusiones en el terreno contractual y fiscal que no están resueltas en el proyecto. ¿Qué quiere decir? Pemex Producción saca el petróleo y lo entrega a Pemex Refinación. ¿Lo entrega con qué carácter si son empresas distintas? Se lo entrega para la refinación y entonces Pemex Refinación se lo regresaría a Pemex Producción para que a su vez se encargue de la comercialización, y así en todas las etapas, y gas, y en distribución, y en comercialización, existe esta confusión, que lo único que pone de relieve es que existe una fantasiosa subdivisión, fragmentación del proceso productivo de Pemex. En la práctica, las relaciones entre las subsidiarias se contabilizan conforme algo que los economistas inventamos para fines de lo inexplicable, que se llaman precios de transferencia. O sea, un prorrateo convencional de costos derivados de las operaciones realizadas por el corporativo. El sistema de precios de transferencia se utiliza en Pemex basado en costos de oportunidad y precios internacionales, pero no refleja las prioridades del ente productivo y todas sus subsidiarias. Estos criterios determinan en forma artificial los saldos financieros de cada una de las empresas subsidiarias, en los que quedan insertas, por ejemplo, operaciones en los mercados especulativos de derivados que no siempre sirven de apoyo a la comercialización. La iniciativa de la ley de Pemex no resuelve estos problemas y podría contribuir a prolongarlos, circunstancia que es a todos luces indispensable corregir. Yo me pregunto, si esto fuera efectivamente una gran corporación internacional, ¿qué papel tendría la extracción? ¿Qué papel tendría la refinación? ¿Qué papel tendría la extracción y producción, la distribución de gas? ¿Qué papel tendrían las exportaciones? ¿Qué papel tendrían las ventas nacionales? Actualmente el proyecto de ley dice, por una concesión, que los próximos 3 años Pemex se encargará de la exportación y que más adelante se convocarán a empresas que se encarguen de la exportación de petróleo. Eso es una especie de locura colectiva. ¿En qué sentido? Poner a varias empresas mexicanas para concurrir en el mercado internacional y hacerse competencias entre ellas, eso es algo verdaderamente absurdo. Bueno, eso es en cuanto a la concepción estructural de Pemex. Pero hay algo que verdaderamente es preocupante. El artículo 71 de la iniciativa de ley establece: Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuentan con un régimen de remuneraciones especial distinto del previsto en el artículo 127 constitucional, cuyos montos serán aprobados libremente por el Congreso de Administración y el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del propio Consejo. A su vez, la fracción primera del artículo 72 previene que las remuneraciones para el personal se calcularán de manera equivalente a las existentes en la industria o actividad de que se trate. El argumento es francamente insostenible. Para sustentar esta excepción, se aduce que las empresas productoras y las que actúan en las ramas de refinación, gas y petroquímica con las que competirá Pemex pagarán mayores remuneraciones y por ende se corre el riesgo de que el personal de Pemex se contrate en ellos. Es insostenible el argumento. Es imaginable que el personal profesional de alta responsabilidad técnica y administrativa de Pemex
y sus subsidiarias se fugue masivamente para aceptar ofertas de trabajo en alguna transnacional, en realidad lo que está ocurriendo es que los que fueron técnicos muy sobresalientes, que por razones que no me corresponde juzgar, fueron jubilados, algunos de ellos prematuramente, es los que están buscando trabajo en otras partes fuera de Pemex. ¿Por qué no ha ocurrido esto hasta ahora? ¿Por qué no ha habido esta migración? ¿Son insustituibles de veras esos directivos? Parece más bien un ardid para instaurar un régimen salarial de excepción para la alta burocracia. Extraoficialmente se ha señalado que la Secretaría de Hacienda establecerá los topes salariales. De ser así, ¿para qué incluir esta previsión en la nueva ley? Igualmente preocupante es la excepción prevista en el artículo 29 de la iniciativa, en el sentido de que los consejeros y los funcionarios no estarán sujetos al régimen previsto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o de cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. Incluso la ley previene coberturas financieras para la indemnización por costos legales a favor del personal directivo que haya incurrido en responsabilidades. La verdad, una disposición de este género es un aliento a la cultura de la irresponsabilidad y de la impunidad. Pero hay varias cosas adicionales. El carácter de empresas productivas del Estado da la impresión de que crea un régimen de excepción para quienes trabajan o vayan a trabajar en Pemex. Diversas disposiciones de la ley establecen que los funcionarios en sus actividades cotidianas relacionadas con su trabajo no tienen obligación de cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Bienes Nacionales. Es decir, el Consejo de Administración y la Administración General de Pemex podrá disponer libremente y a su juicio de los bienes nacionales. También señalan que los funcionarios y empleados de Pemex no estarán sujetos a las normas y disposiciones contenidas en la Ley de Contratación de Obras y Servicios. Habrán simplemente de acatarse a las normas que dicte el Consejo de Administración. Pero hay más. La ley establece que en materia de adquisiciones, los funcionarios de Pemex y los empleados no están obligados a cumplir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Sector Público. Pero incluso en alguna de las partes dicen cosas que verdaderamente suenan inexplicables. Los contratos de servicios, y todos los que han trabajado en Pemex lo saben, es una fuente de corrupción generalizada. Por ejemplo, la nueva ley establece la adjudicación directa de servicios de consultoría, de estudios de ingeniería o de cualquier otra naturaleza, investigaciones, capacitación, etcétera, libres de ningún tipo de restricciones. El contratismo, reconozcámoslo, ha sido la fuente primordial de la corrupción de Pemex. Se argumenta que la no aplicabilidad de estas leyes favorecerá la toma oportuna de decisiones, pero se confunden las peras con las manzanas. Una cosa son las normas, el imperativo de la ley, y la otra es la tramitología. Voy a referirme muy concretamente a estos casos. En Pemex y en toda la administración pública, para tomar una decisión se pasa por varios comités,
¿Qué opina este comité? ¿Qué opina aquel comité? Etcétera. Es una forma extraordinaria que inventó la burocracia hace muchos años para eludir responsabilidades. Echarle la culpa a un comité para que colectivamente tomen una decisión. Se dice, es que esto se va a corregir, según las discusiones recientes de la comisión que está encargada de estos asuntos, con la ley de anticorrupción. Yo me pregunto, la ley no existe, pero la que pueda existir, ¿qué normas distintas tiene a la normatividad actual? ¿Acaso vamos a permitir que aquellos preceptos que se implantaron hace 25 años, cuando se creó la ley de las responsabilidades de los funcionarios públicos que está actualmente en vigor, ha sido un obstáculo para el desarrollo del país, para Pemex mismo? No. Lo que es obstáculo es ese conjunto administrativo, ese conjunto de comités, esa tramitología, lo que ha hecho a veces lento el proceso de tomas de decisiones, que no es otra cosa más que una forma para evadir responsabilidades. La ley también establece algo interesante. A los trabajadores de la nueva empresa, la empresa productiva del Estado, no tienen derecho al reparto de utilidades. Se dice que Pemex y la CFE, en efecto, no distribuyen utilidades. Sí, simplemente, pues que eran órganos del Estado. Y por lo tanto, su finalidad no era generar utilidades. Y por lo tanto, no pueden distribuir utilidades. Pero la Constitución, el 123 constitucional, establece claramente cuáles son las empresas que están exceptuadas del pago del reparto de utilidades. Y no está ninguna empresa productiva, ni están las empresas del Estado. Por lo tanto, para mí, esta disposición es francamente inconstitucional. Ocasionalmente a lo largo de la iniciativa se menciona que Pemex es un agente de desarrollo. La nueva empresa va a ser efectivamente una empresa promotora del desarrollo nacional, como durante tantos años lo fue Pemex. No. Me temo que no existe ningún elemento para sustentar esta afirmación. Y en cambio sí existen elementos para probar que Pemex seguirá siendo un recinto fiscal, no una empresa productiva. Aquí ya se ha explicado la carga fiscal que pesa sobre Pemex y que aparece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes, hay una cifra, y si la memoria no me es infiel, es alrededor de casi el 70% del ingreso de Pemex. Esa es la suma de todos los tributos que tiene que pagar. Pero hay algo adicional en la ley de Pemex. Se dice que Pemex pretende ser, actuar y operar el futuro Pemex como una empresa privada. Singular controversia, con singular contradicción. Una empresa privada genera utilidades, pensemos al año fiscal como año del ejercicio de la empresa. Terminado su ejercicio, se encarga a los auditores externos por cuenta del Consejo de Administración que revisen las cuentas que entrega la administración, y ya que ha revisado, ha auditado estas cuentas, ya las ratifica o las cambia, pero ya sale el balance final auditado. Con base en este balance final se convoca al Consejo de Accionistas, y los accionistas, después de revisar los estados financieros, deciden qué hacer con las utilidades. Lo primero es la obligación que tienen de aumentar la reserva que están obligadas las empresas mercantiles. Y una vez que quitan
estas reservas de las utilidades, entonces, ¿qué hacer con esas reservas? Y se plantean cuánto invertimos y cuánto distribuimos. Aquí, la nueva organización que se plantea para Pemex es verdaderamente singular. Pemex debe declarar un dividendo después del pago del impuesto, de los impuestos a que está sometido, un dividendo del 30%, porcentaje que irá declinando con el tiempo, hasta que por el año 2030 o algo así, desaparecerá. Pero lo va a declarar a priori, en función de lo que determine la Secretaría de Hacienda. Expresado en otros términos, ya te quité todo esto con los impuestos y lo poco que te queda, de eso me tienes que dar el 30% como dividendo. Es algo inconcebible. La única justificación o explicación de esta decisión es aniquilar las finanzas de Pemex. Se ha dicho que ahora sí Pemex va a transparentar sus cuentas, como si estuviera en la Bolsa Mexicana de Valores. Que nadie ha dicho, ¿por qué no se ha dicho? Que Pemex tiene que rendir anualmente un informe ante la comisión, ante la Security Exchange Commission de Nueva York. Este informe aparece en los documentos de Pemex anualmente y explica, bueno, en realidad constituye la respuesta a un enorme catálogo de preguntas que le hace la comisión y que es el informe que aparece para los tenedores de los bonos de Pemex en el extranjero. ¿Qué mayor escrutinio tiene que el de una comisión que es especialmente cuidadosa en la revisión de las cuentas de aquellos que están acreditados en la comisión? Por cierto, yo recomiendo su lectura porque tiene, digamos, algunas contradicciones entre la versión mexicana de Pemex que hacen los funcionarios y la confesión que hacen esos mismos funcionarios ante la comisión extranjera. Finalmente, la transición de Pemex, organismo público descentralizado, a Pemex, empresa productiva del Estado, exige una profunda reestructuración financiera. En efecto, el balance financiero consolidado de la institución a diciembre de 2013 señala un capital negativo de 185,000 millones de pesos, pero sus pasivos ascendieron a 2,233 millones de pesos, de los cuales la mitad correspondió a la reserva para beneficio de los empleados, jubilación, el 34% de la deuda de largo plazo y el 16% de otros pasivos. La iniciativa de ley es omisa en cuanto a la transparencia de la iniciativa de ley habla de la transferencia de los activos de Pemex actual a Pemex, empresa productiva, pero es totalmente omisa respecto de los pasivos. Yo me pregunto, ¿se pretende constituir una empresa sana y competitiva, como se repite reiteradamente en el texto de la iniciativa de ley, con los gigantescos pasivos de Pemex, originados por la tributación confiscatoria acumulado y los requerimientos financieros de la Secretaría de Hacienda? Sería recomendable que el Congreso estableciera, esa es una respetuosa sugerencia, la obligación de que la Secretaría de Hacienda asuma la reestructuración financiera de Pemex como una acción necesaria para sanear la empresa y colocarla en condiciones de competitividad. De otro modo, además de no cumplir con ese objetivo, se crea una situación
de extrema vulnerabilidad para financiar las obligaciones de la institución con sus acreedores y las que derivan de los pasivos laborales. La iniciativa de ley de petróleos mexicanos que el Ejecutivo Federal ha sometido a la consideración del Congreso no resuelve, esa es mi humilde opinión, si acaso posterga problemas que no podrán superarse con una versión híbrido público-privada en su organización. La supresión del marco legal que regula las operaciones y administración de las empresas públicas en materia de remuneraciones, de arrendamientos, de contratación de servicios y obras, de disposición de activos, etc., lejos de mejorar la eficiencia de la nueva empresa, propiciará un ambiente de manos libres, sin coto ni control, que puede convertir a Pemex en preciado botín en manos de directivos ávidos de negocios privados, controlado únicamente con fines recaudatorios. Proseguirá el proceso de decadencia material y moral de la empresa más importante del país. Quede pues estas palabras como testimonio de un mexicano que no tiene mayor interés que el superior de su país para llamar a la atención respecto de las eventuales decisiones que se puedan tomar en relación, insisto, con la empresa más importante del país, la empresa que como ninguna otra tiene un raigambre histórico que no podemos negar. Muchas gracias. Creo que queda un testimonio que me parece que nosotros le tendremos que dar su debida difusión, además de aprovecharlo en el debate, porque sí va a ser un cambio histórico el que vamos a vivir con todos estos cambios, que entre más se miran en detalle, más nos espantamos y más nos convencemos de que se trata de una decisión política totalmente contraria al interés nacional. Antes de pedirle a la senadora Padierna que cierre esta reunión, quisiera pedirle a la maestra Ifigenia Martínez que nos pueda dirigir unas palabras. Finalmente, maestra, aquí hay varios economistas que pasamos por esa escuela y que se está demostrando que de algo sirvió lo que aprendimos en la UNAM. O sea, aquí, yo meto las manos al fuego por cada uno de los economistas que han hablado aquí y por los que no han intervenido también, que están aquí presentes. De veras debería uno sentirse orgulloso de la calidad profesional que se generó en esa Escuela Nacional de Economía, de la honestidad y del patriotismo y de los valores que se nos inculcaron. Entonces, ¿quién mejor que usted para dirigirnos un mensaje? Le agradezco mucho esta distinción y pues además la oportunidad que he tenido de escuchar aquí comentarios que no me cabe a mí la menor duda que se trata de gentes que conocen el ramo, estudiosos y además nacionalistas, y por lo tanto pues sí me he sentido pues muy motivada y preocupada. Claro que es un alivio saber que están aquí en el Senado de la República pues exponentes y miembros que tienen ese espíritu que usted acaba de decir, nacionalista y progresista, que les inculcó la Facultad de Economía y toda nuestra vida, porque aquí lo que he oído pues muchos son egresados de la facultad, de la UNAM, de la universidad, de los centros de estudio, y se está tratando el tema de un recurso que es recurso de la nación, que se extrae de las entrañas del suelo para convertirlo en un producto de mercado, y obviamente pues el rendimiento de esto puede tener otro destino más que fortalecer también la economía, y es donde no se ve claro pues por todas las críticas que aquí se han expresado, y porque además yo siento que hace falta
incluso leyendo la Constitución, las atribuciones económicas del Estado no se reflejan en un órgano, en un Consejo Nacional Económico y Social, que pudiera tener como digamos, tarea permanente, pues recoger estas opiniones que se están emitiendo, no solo del Ejecutivo, ¿no?, sino que no fuera, lo que yo quiero decir, que no sea un órgano del Ejecutivo, sino que también pueda, con los análisis que se hacen aquí en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, garantizar a los mexicanos el uso adecuado de un patrimonio no renovable que se extingue y que tiene un alto precio de mercado como es el petróleo. Yo no tengo más que agradecerlos y felicitarlos a ustedes por esta iniciativa, de este análisis que hemos escuchado y de la tarea que tienen ustedes al pendiente, y sí, pues señalar que en mi opinión sí hace falta un consejo permanente económico y social en donde se puedan hacer estos juicios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Dolores. Bueno, como vemos en la participación y en los textos que nos están entregando los expertos, vemos que México es inmensamente rico, no solamente en bienes naturales, sino también en inteligencia, en mexicanas, mexicanos, como decía la maestra, patriotas, nacionalistas, y estamos muy preparadas, muy preparados para dar este debate. Estos argumentos que hoy vertieron los expertos de la UNAM son y serán insumos valiosísimos para enriquecer nuestro debate entre comillas. Todo el mundo sabe que estamos en condiciones sumamente adversas, que no nos dejan hablar, que han creado formatos a modo violando los reglamentos, pero en cualquiera de las circunstancias nosotros ocuparemos estos insumos valiosísimos que les agradecemos infinitamente a los ponentes que nos los hayan entregado. Queremos decirle a la ciudadanía que nos escucha por el canal del Congreso, a ustedes que nos acompañan, vamos a esta discusión para ubicar los grandes riesgos que cada una de las leyes tiene, concientizar a través de ellos a la población mexicana para que entre todas y todos podamos tratar de parar, de revertir, de cancelar la reforma constitucional. Tenemos un nuevo derecho en la Constitución, en el artículo 35, fracción octava, que nos da derecho a ser consultados sobre asuntos de trascendencia nacional. Les invitamos a todas y todos a participar con su firma para terminar de reunir todos los requisitos y estar pendientes de estas discusiones que nos ayuden a hacer correa de transmisión de las ideas que se estarán dando para generar pues no sé si decirle movimiento, pero sí la participación de mucha gente en la consulta, porque esa es la salvación de la mayor riqueza que hemos tenido, que en este momento sostiene al pueblo de México. Es ya la única que queda después de tantas privatizaciones, la única, la última, pero inmensa riqueza que tiene nuestro país, y queremos salvarla. Queremos también mitigar los daños al país que se estarían dando a través de estos ordenamientos, que también son ordenamientos con enormes vicios de inconstitucionalidad, hechos a modo de un grupo muy pequeño, con facultades extremadamente discrecionales, con recursos de sobreexplotar nuestros yacimientos petroleros, para en 3, 4, 5 años extraer todos los hidrocarburos que hay, venderlos, quedárselos y dejar en el muy corto plazo a México en circunstancias verdaderamente de preocupación.
Por eso este pensamiento que hoy nuestros ponentes virtieron ante ustedes son de extrema importancia, al igual que todos los que se darán en los pocos tiempos que vamos a tener en el Congreso, pero como decía el senador Manuel Camacho Solís, vamos a difundir de muchas maneras para seguir. Esto no se acaba hasta el 2015, en que la población mexicana pueda decidir otra cosa, como también lo marca la Constitución. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes.